por poderosa que sea este caso, en el ámbito de lo mediático, silenciar. No. Estamos viendo los diversos procedimientos que se pueden realizar en materia fiscal. Dentro de ellos, bueno, toca hablar de devolución de pago de lo indebido. Platicábamos y ya ustedes acertadamente me han dicho que en qué consiste la devolución de pago de lo indebido. También ya lo estudiamos desde el punto de vista sustantivo. Ahora veamos el punto de vista procedimental. Y por lo tanto, pues lo primero que hay que entender de esta devolución de pago de lo indebido, bueno, sigamos la dinámica que hemos venido trabajando. Veamos esta dinámica. Si analizamos esta figura, este procedimiento, desde su primer pregunta, es decir, ¿quién lo puede interponer? ¿Cuál sería la respuesta, Edgar? Lo puede interponer el contribuyente, que eso es, bueno, que ha pagado algo que es indebido, algún impuesto que es indebido. Ok, ¿y cómo podemos entender? Bueno, contribuyente, acuérdense, hay que aclarar o especificar que será persona física, persona moral, y la persona moral puede ser, bueno, persona legal. Esta persona legal puede ser pública o privada. ¿Eso ya quedó claro? No obstante, es indispensable responder de ese modo. Ahora bien, me dice usted, pues aquel que haya hecho un pago indebido, pues si el procedimiento se llama devolución de pago de lo indebido, maestro, también usted no venga a hacer preguntas sin sentido. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién será el sujeto entonces legitimado? Ya entendimos, ya sabemos que es un contribuyente, pero ¿en qué supuesto debe de estar, Edgar? Me dijiste es cuando pagó algo indebido. ¿Y cómo entendemos cuando hay un pago indebido? Cuando ha pagado, por ejemplo, en exceso, un impuesto. A ver. O por error, o por sí, puede ser dado por error de cálculo. Exacto, me parece perfectamente bien, así como me lo contestó. Oscar, ¿me decía algo? Sí, le comentaba que, bueno, podría tomarse como pago del indebido cuando realiza una contribución a la que él no está obligado o cuando no le corresponde. Exacto, o que esté obligado y pague en exceso. Muy bien, entonces ahí tenemos esta primer idea, la pregunta 1. Y si seguimos, usted mismo, Oscar, ¿ante quién se interpone la devolución de pago de lo indebido? Bueno, yo tengo, de acuerdo, es a la Administración de Recaudación, a la Administración General de Recaudación, tratándose de grandes contribuyentes, o bien a la Administración Desconcentrada de Recaudación que le corresponda por el domicilio fiscal del contribuyente. Ok, me parece perfectamente igual, así es válido. Se presenta ante la propia administración dependiendo la competencia de cada una de ellas. Recuerden que esta competencia la podemos sacar de el reglamento interior de el SAT. ¿Sí queda claro? Ahora bien, ¿quién conoce y resuelve? Itzel, ¿tú sabes quién conoce y resuelve? Sí, bueno, como aclaración nada más que mi compañero dijo recaudación, las devoluciones de pago de lo indebido y saldos a favor se presentan ante auditoría fiscal, no recaudación. A ver, perdón. Entonces, ¿en cuál?
¿Ante quién se presenta? Dígame. Ante las desconcentradas de auditoría fiscal, dependiendo del domicilio del contribuyente, o bien ante la Administración General de Grandes Contribuyentes, cuando se actualiza en ese supuesto. Ujú. Pero es Pero, jefa ante ajá, las administraciones locales de auditoría, ¿no? ajá, es auditoría. Ujú. Ah, ok. Y hace rato dijimos, Recaudación. no, perdón, auditoría. Ujú. Tiene que ser ante auditoría y hay que leerlo en el reglamento interior del SAT. Si mal no recuerdo, es el artículo 20, fracción 29. ¿Alguien tiene a la mano el reglamento interior? 20A creo es. Bueno, y en cada una de ellas hay que estar viendo este sustento, pero traten siempre de, al momento de llenar ustedes sus cuadros, ir poniendo los artículos correspondientes. En el entendido que estos pueden modificar muy rápido. ¿Sale? ¿Alguien lo tiene a la mano el reglamento interior? Yo, profe, pero es el artículo 20. Uh-huh. ¿Me pregunta o me afirma? No, le pregunto, sí, artículo 20, ¿verdad? 20, apartado A, fracción 29. Ok, artículo 20. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Aduanas ejercer las atribuciones que a continuación se señalan. A la Administración Central de Operación Aduanera las siguientes. No, estoy mal. Está mal Ajá. así como lo tengo, porque fue de aduanas y tiene que ser la Sí. Es el 22. ¿Es el 22 ahora? A ver, ¿se refiere a grandes contribuyentes, Itzel? ¿O a cuál se refiere? No, ese se refiere a las facultades de la Administración General de Auditoría De la Fiscal. Auditoría Fiscal Federal. Ajá. Ah, ok. Es el 37. ¿Me pueden leer, por favor, entonces el artículo? El 22. El que sea el conducente, el que hable de la devolución, que es competente para conocer de devoluciones de pago del individuo. ¿Me decías tú, Edgar, qué es cuál? Perdón, es que estaba viendo el 27, pero aquí estoy viendo que es el 22. Pero creo que este es el del Código Fiscal. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Ok, sí. El 22. Ese es el que establece 22, Código Fiscal de la Federación, Sí. pero yo estoy hablando la competencia ya en concreto del ente para conocer y en su momento resolver. Aquí la regla es la siguiente: se presenta, conoce y resuelve la misma autoridad ante la cual se presenta. Recuerden que podemos jugar. Yo sé que conocen grandes contribuyentes, Administración General de Grandes Contribuyentes, está facultado. También la Administración General de Auditoría y las administraciones locales de auditoría fiscal. Nada más quiero que me digan el número de artículo con su fracción que permite que cada una de ellas haga esta actividad. ¿Sí lo tienen a la mano? Pues esto es lo que les pedí que actualizaran, ¿no lo actualizaron? Es el mismo artículo que decíamos, es el 20. Uh-huh. Y la fracción es... Ay, que me dificultan los números romanos. La antepenúltima fracción. Ok, ¿nos la puede leer? ¿Qué dice? Sí, es tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal y las que procedan conforme a las leyes fiscales respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo, así como solicitar documentación para verificar dicha procedencia y en su caso determinar las diferencias. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí tenemos esa circunstancia. Y así hay que hacer lo mismo con cada uno de los respectivos entes que acabamos de decir. Pero son competentes
Reitero, Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración General de Auditoría Fiscal y Administraciones Locales de Auditoría Fiscal. Y la regla es que ante la misma persona, perdón, la misma autoridad que se interpone, es la misma que conoce y resuelve. Muy bien. Perfecto. Ahora, veamos la pregunta que sigue, la 4. Stephanie, ¿usted pudo contestar la pregunta 4 de esta, de devolución de pago de lo indebido? ¿Las formas de interponerlo? Exacto. ¿Por escrito o por medio de buzón tributario? Bueno, por medio de buzón tributario también es por escrito, ¿no? Así. ¿Y qué requisitos debe tener el escrito? El escrito, los mismos del artículo 18. No, espera. Ok, está bien, es válido, es perfecto así, porque el 18, recuerden ustedes que es requisito, bueno, señala los requisitos para toda autorización, perdón, para toda promoción en materia fiscal, pero ¿tendrá requisitos específicos? ¿Es escrito? Solamente puse los del 18. Pero ¿y qué? No tendrá, no pide algo más. ¿Alguien tiene alguna respuesta distinta? Debe ser por escrito o por vía electrónica, por medio de dirección tributaria. Ya lo habían dicho. Nombre, dirección, RFC, número de identificación. Tratándose de residentes del extranjero, su número de identificación de contribuyentes, actividad a las que se dedica, debe de contener los hechos o las circunstancias que se relacionan con la promoción, las razones del negocio, y básicamente eso es lo que necesita. No se requiere una prueba adicional. Ok, entonces, ¿es un escrito de formato libre? ¿Sí? Bueno, en este caso, para la devolución no hay un formato específico. ¿Cómo? En este caso, para la devolución, me parece que hay un formato, una forma. Pues eso es lo que quiero que me contesten, no lo que se les ocurre. ¿Hay forma autorizada o no hay forma autorizada? ¿Puedo presentarlo en escrito libre o no? Sí, es de escrito libre. Fernando nos dice que es escrito libre. ¿Y ese escrito libre, aparte de los requisitos del 18, debe de tener algo más? Lo que dé motivo al pago de lo indebido. Los motivos por los cuales y especificar de manera clara. Que sustenten la solicitud. Eso, entonces sí tiene requisitos específicos, ¿ya vieron? Claro. Pues me dicen que no, me tiran de a loco. Entonces, No, maestra, no para nada, no. Entonces, ¿cuáles son, Fernando? Pues en principio los que... Los del 18 ya me quedaron claros. Sí. Okay. Y bueno, el artículo 22 que regula la devolución del pago de lo indebido no refiere un formato previamente autorizado o establecido en misceláneas, pero sí de su lectura integral se advierte que finalmente es una pretensión de recuperar el pago de lo indebido. Y como toda pretensión, y no tanto como acción, pero sí, toda pretensión tiene que tener justificada su razón de actuar y el origen de lo que se solicita. El interés jurídico, el interés económico, el interés administrativo que se sustenta en lo que da origen a lo que uno solicita. No puede uno solicitar lo que no tiene derecho. Ok, a ver, ¿alguien más? Yo tengo la idea de que si hay formato autorizado para solicitar la devolución de pago de lo indebido, ¿no? Es mediante el FED, maestro. No es por escrito libre. Es mediante el FED, el formato electrónico de devoluciones. Pues es lo que yo estoy diciendo, pero ustedes me quieren
¿Me quieren volver loco? Ahora, ¿ese formato electrónico es obligatorio? ¿Qué pasa si un contribuyente lo solicita por escrito libre en oficialía de partes de la administración Si local? tiene, Es que si hay supuestos. O si sea, por ejemplo, dice que tratándose de personas físicas, que el saldo que vaya a solicitar sea menor a 10,000 pesos y que no cuente con su certificado de firma, sí podrá solicitarlo de manera presencial por escrito ante la oficialía de partes. y Pero ahí siempre y será, cuando se actualicen dentro de ese supuesto de, creo que es el artículo 27 del código. pero en ese caso sí será escrito libre. Mientras tenemos que agotar. Además, recordemos, esta idea de los formatos electrónicos, recuerden que tienen que estar autorizados para el área de la administración donde lo vamos a pedir. ¿Sí queda claro? Recuerden, no todo México es la capital. En otros lados, Fernando, pues sí, será escrito libre. Sí, así es. Pero aquí, por lo menos en la capital, la gran mayoría de las devoluciones, y me atrevo a decir, ya que a nivel república, un amplio porcentaje ya es vía electrónica. ¿Sale? Y tiene que ser en formato autorizado. ¿Sí? ¿Quiere participar, Lorena? No, es lo mismo, el formato autorizado es para devoluciones o para compensaciones. En el devoluciones vienen los conceptos por los que se haya pagado por error de más, que ya puede ser impuesto sobre la renta, puede ser IVA, y también viene ahí por qué motivo es el saldo, por qué motivo es la devolución, si es por exceso por pago vienen varios supuestos, una relación, y el formato es el 32 o el 41, y sí son formatos autorizados. Es lo que yo sabía, que era el 32. Uh-huh. Ahora, si somos, vamos a decir, más meticulosos, podemos, como ya lo ha hecho usted, compañera Lorena, ir sacando los elementos que debe de contener. Supongamos que lo vamos a hacer por escrito libre. ¿Qué debe de contener? Los requisitos del 18, pero los específicos son los que usted nos dijo, ¿no? Primero, ¿en qué ejercicio fiscal pagué de más? 2, ¿respecto de qué contribución? 3, ¿por qué motivo pagué de más? Y 4, evidentemente, la solicitud de devolución de ese pago. No recuerdo si necesita prueba. Hasta donde recuerdo, no requiere pruebas, salvo que te lo pida la autoridad. El formato te pide, y de hecho viene ahí para que cargues, de entrada te piden el estado de cuenta actual, y posterior te piden, en las devoluciones que yo he hecho de devoluciones de IVA, piden el estado de cuenta actual y piden los papeles de trabajo. Ok. Hay que sacar papeles de trabajo. Uh-huh. Entonces ahí tenemos esta, pero a lo que yo voy es que si lo podemos considerar prueba o se consideran como anexos, porque no todo es una prueba es para acreditar un hecho, una circunstancia. No sé, yo creo que son anexos, ¿no? O bueno, yo lo veo desde el enfoque netamente procesal. Cuando yo hablo de una prueba es para acreditar A o B en un procedimiento de cognición, pero pues, habría que analizar. Dime, Álvaro. Yo iba a comentar que me ha tocado ver en algunos como pagos que se hace a la COFEPRIS y que no debiste de haber hecho. A veces te piden que la misma institución te tenga que emitir un documento donde no te prestaron el servicio, y sin ese no te devuelven. Si no adjuntas como que ese documento donde la institución te dice que no te prestaron el servicio, no sé, no te certifican alguna licencia, o cuando haces algún pago a gobierno, el ente te tiene que expedir un documento donde dice que no llevó a cabo
la prestación de ese servicio, nada más ese es el que adjuntas, la declaración de que pagaste y ya con eso te devuelven de manera rápida. Cuando son así como con gobierno, ¿no? Cuando son, por ejemplo, que en el caso de declaraciones como pagué indebidamente salarios, nada más adjunto la declaración, digo, ellos te piden los datos de la declaración y ya si te piden más pruebas, ya, bueno, o más elementos, lo harán con los requerimientos, pero donde sí he visto como algo diferente ha sido cuando son con instituciones de gobiernos que pagas derechos o aprovechamientos, otro tipo de contribuciones, así te lo piden. Ok, bueno, entonces ahí tenemos otro ejemplo referente a el escrito. ¿Deberá de llevar esos anexos? Pues dependiendo del caso, dependiendo de la circunstancia, puede que lo tenga o puede que no. Muy bien. Ahora pensemos lo siguiente. Bueno, ya quedó claro la forma de interponerlo y ahora vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el término para solicitar la devolución de pago de lo indebido? Ya lo habíamos adelantado, si mal no recuerdo la clase anterior, pero platiquémoslo. ¿Se acuerdan ustedes o quién contestó esa? ¿A Quetzali, tú tuviste oportunidad? ¿Cómo me dijo, profe? Perdón. El término con el que cuenta el contribuyente para solicitar la devolución de pago de lo indebido. ¿Cuál es? Ah, ok. No, creo que no lo tengo. No lo tiene. ¿Alguien que le ayude? Es de 5 años, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. De 5 años, que es el plazo, vamos a decirlo genérico. Ajá. Pero contados a partir de ¿cuándo? De que se genera el saldo a favor. A partir de que FEDE el saldo a favor, es decir, a partir de que pague indebidamente. ¿Y qué reglas le aplican para el cómputo de 5 años? Que se puede extender hasta 10 años. Exacto, porque siguiendo la prescripción. Exactamente, le aplican las reglas de la prescripción del crédito fiscal. ¿Queda claro? Muy bien. Y pasemos a la siguiente circunstancia. ¿Cuándo puedo solicitar, la última pregunta, cuándo puedo solicitar la devolución de pago de lo indebido? ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Ya por ahí ya lo dijo Itzel, ¿no? O les pregunto a ustedes, ¿cuándo la solicitan? ¿En qué circunstancias se puede pedir? ¿No? ¿No se imaginan? O sea, cuando lleguen sus clientes y ¿cuándo le van a recomendar a él solicitar una devolución de pago de lo indebido? Pues en cuanto se realice el pago y te des cuenta que fue erróneo, ya lo puedes solicitar. Exactamente, y únicamente procede en esa hipótesis, ¿o habrá alguna otra? Y ejemplo, ¿esto es únicamente para impuestos directos o indirectos? Para ambos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la ley no hace distinción alguna. En impuestos directos está fácil, pero en impuestos indirectos, ¿cómo trabaja? A ver, Álvaro, tú que eres contador, danos por favor un ejemplo de un impuesto directo.
De un impuesto directo, bueno, pues puede ser el ISR anual, el que yo causo como persona física, que después, yo, ¿no? Que causo por servicios, por honorarios. De repente me di cuenta que tenía una deducción personal que no metí y me di cuenta que pagué indebidamente, ¿no? Había pagado a lo mejor al fisco 10,000 y con la deducción personal que tenía, resulta que debí de haber pagado 9,000, entonces le di 1,000 pesos de más, entonces pido que se me regrese, ¿no? O a lo mejor también puede ser por deducciones que no me había dado cuenta y no apliqué, ¿no? Por un error no las apliqué, entonces las aplico, disminuyo mi base y ahí tengo mi pago de lo indebido. Enteré una cantidad que no reflejaba realmente mi capacidad contributiva. Exactamente, y ese es un impuesto directo. Y en un ejemplo, en un impuesto indirecto. A ver, Stephanie. Podría ser cuando se traslada el IVA, no sé, por derechos, bueno, cuando se traslada, cuando prestas sus servicios profesionales y le trasladas el IVA, el que tiene que solicitarlo tendría que ser al que se lo trasladas, no yo que se lo pague a la persona. Ok, pero ahí ¿cómo solicitaría la devolución de pago de lo indebido? Pero es que yo no tendría el derecho, tendría que solicitarlo el que me prestó el servicio profesional. Ah, ok. ¿Pero por qué sería indirecto ahí? Porque yo se lo trasladé a la otra persona. Ok, ok. Compañera Lorena, ¿la escucho? Bueno, aquí nada más es complementando lo que dice Stephanie, sería un impuesto indirecto, sería el IVA, y en este caso pues son cuando se tiene saldos a favor y es en el momento en que se solicita la devolución. Cuando se manifiesta el saldo a favor en la declaración que proceda, porque son pagos definitivos, sería en las declaraciones mensuales y en ese momento ya se puede solicitar la devolución. Ok, bueno, entonces, como acertadamente han dicho todos y todas, estamos en presencia de que la devolución de pago de lo indebido procede tanto de impuesto directo como de impuesto indirecto. ¿Por qué hago la precisión? Pues porque muchas veces nada más nos enfocamos al impuesto directo y hay ocasiones, bueno, hablo de mi experiencia, ¿verdad? Que a veces en tema de impuestos indirectos como que luego no lo pedimos. En tu caso, Álvaro, tú ahí, desde el aspecto contable, ¿cómo lo ves? ¿Es cierto lo que digo o no? Bueno, es que yo creo que ahorita como están los software de declaraciones, muchos contadores nos hemos llevado con la sorpresa de que, por ejemplo, en los pagos provisionales declaramos algo y después hay que recalcular por cómo están los sistemas y sí te llevas con esas sorpresas, ¿no? O sea, los pagos del indebido se puede dar por directos o indirectos. Es más común que lo veamos nosotros porque vemos los números y porque luego, pues sí, suele haber errores en las determinaciones de los impuestos o luego es de manda tal cantidad y después regrésate a recalcular y ver realmente cuánto era lo que se debería de haber declarado, ¿no? Pero sí luego suele pensarse que solamente va sobre directos, ¿no? Y también va sobre impuestos indirectos, como es el caso del IVA, ¿no? Si yo pagué un IVA de más y resultó que yo no apliqué un IVA acreditable, se me pasó por error, pues ahí pagué indebidamente una cantidad que puedo pedir, ya no como saldo a favor, sino que era un pago del indebido porque enteré una cantidad indebida del impuesto al valor agregado, que son de los casos más comunes que suelen pasar cuando hacemos los cálculos así de rápido y manda y después resulta que estaban mal. Digo, ventaja que te salga pago del indebido, la desventaja es que cuando te sale que era cargo, pues ahí sí ya nos ponemos a llorar, ¿no? ¿Cómo le dices al cliente? Pagaste menos. Se nos pasó. Exacto. Todos los clientes dirán, qué padre que pagamos de más, ¿no? Pidámoslo en devolución o a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero a lo que yo iba es eso. Muchas veces, bueno, hablo nuevamente de mi experiencia en las empresas donde a veces me toca estar trabajando y como abogados,
muchas veces pensamos que esta figura se da para los impuestos directos, única y exclusivamente. Nada más quería precisar que también, sin lugar a dudas, se dará para los impuestos indirectos. ¿Queda claro? Ahora bien, vamos a darle lectura ya con estas preguntas a cómo está reglamentado en nuestra ley. Ya Edgar nos había adelantado uno de los artículos donde se establece, el artículo 22. ¿Me auxilia alguna persona dándole lectura a este artículo 22? ¿Quién lo tiene a la mano? 22 de Código Fiscal de la Federación, perdón. Yo lo tengo, profe. Por favor, ¿me auxilia? Deje, yo también voy abriendo el mío. Artículo 22. Ujú. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Hay un paréntesis, por favor. Esto es lo que nos dijo hace un par de minutos. ¿Fue usted, señorita Stephanie? Exacto. ¿Quién lo puede solicitar? Pues obviamente no el que lo traslada, sino el que genera la contribución. ¿Sí queda claro? Y esto de los impuestos indirectos, por lo menos, yo les platicaré, cuando a mí me enseñaron impuestos indirectos en la carrera, sí era algo que me costó mucho trabajo asimilarlo. Porque yo decía, bueno, pero ¿por qué paga este? Y entonces lo mando al otro ¿y quién terminaba pagando? Bueno, la regla que me daban era el consumidor final, ¿no? Pero, porque normalmente son impuestos al consumo. Entonces a mí se me hizo algo complicado, no sé a ustedes. ¿Ustedes sí entienden claramente los impuestos indirectos? Ya a estas alturas ya un poquito más, ¿no? Pero son, por lo menos para mi limitado intelecto, son más fáciles los impuestos directos, porque hasta la relación jurídica no me pierdo, pero aquí, ejemplo, ¿quién lo puede solicitar? Pues no el que retuvo, no el que lo trasladó, sino el que realmente pagó. Muy bien. Entonces, eso por favor, si ustedes son tan amables, subrayen ese apartado, esa fracción normativa de nuestro artículo 22, para que lo tengan resaltado en color, no sé, en un amarillo, en un verde fluorescente, para que no se les pierda. No vaya a ser que se me ocurra preguntar en el examen cómo funciona esta cuestión de los impuestos indirectos en la devolución de pago de lo indebido. ¿Sí queda claro? O a veces a los locos de sus maestros en sus exámenes generales de conocimientos se nos ocurre preguntar esas cosas. Muy bien. Entonces ahí, plumón verde perico para que no se vuelva a olvidar. Mejor dicho, para que no se olvide. Continuamos con la lectura, por favor. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan. Ok, bueno, todo eso va enfocado al impuesto indirecto. ¿Seguimos la lectura? Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración. Aquí esto es interesante, porque cuando les pregunté cuándo se puede solicitar o contra qué o en qué momento, bueno, ¿cuándo no? Porque es en el lapso o dentro del plazo de los 5 años a partir de que se genera. La pregunta sería, ¿en qué supuestos procede solicitar la devolución de pago de lo indebido?
Y aquí tenemos unos particulares, ¿no? Por regla general hay que solicitarlo dentro de la declaración. Esto es un supuesto. Y el otro, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución firme, ya sea sentencia o acertamiento administrativo. ¿Sí queda claro? Muy bien. Dime Álvaro. Ese supuesto puede ser que yo me fui, bueno, me hacen exigible un crédito fiscal, yo a lo mejor lo pago porque no quiero garantizar y resulta que gano la sentencia y ya la autoridad hace que me devuelvan. Bueno, ya la sentencia dice, no, ganaste, eso que habías pagado no tenías que pagar, ahora sí, vendía cumplimiento, exigen que ya adjuntarás yo con la sentencia para que te la devuelvan. Exactamente. Es en esos casos o cuando se decrete sí, una nulidad, como bien acabas de decir, consecuencia de ella es que todos los efectos quedan sin, perdón, que todos los actos que surjan a consecuencia de ese acto fiscal quedan sin efectos. Entonces sí, ese es el caso. Muy bien. Seguimos leyendo, Mariana, por favor. Dice, si el pago de lo indebido, no, eso ya lo leímos, ¿verdad? Se tendrá por no presentada la solicitud de devolución en aquellos casos en los que el contribuyente o bien el domicilio manifestado por este se encuentren como no localizados ante el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver. Bueno, este es también un elemento muy importante. Si la autoridad fiscal determina que no somos localizables en el domicilio que hemos señalado, se tiene por no presentada la solicitud. Y esto es entendible, ¿no? Pues no te voy a pagar si no tengo localizable. Y si se tiene por no presentada, no hay interrupción al plazo de la prescripción. ¿Quedó claro? Muy bien. Continuemos. Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos. Apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos solo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surte efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atiende el requerimiento. Ok, bueno, aquí también hay que ir viendo estos famosos requerimientos de los que ya nos hablaba hace unos minutos Álvaro. Entonces también hay que ver que hay que cumplirlos. Si no los desahogamos adecuadamente, bueno, pues va a tener sus consecuencias en el tema del proceso, del procedimiento, perdón. Muy bien. Falta, dime Álvaro. Profesor, yo siempre tenía una duda en cuanto a los plazos de hoy, que bueno, nosotros presentamos y tenemos un plazo para atender, y la autoridad también tiene un plazo para volver a requerir. Luego me he encontrado, bueno, me han comentado varios amigos abogados, ¿no? De que, a ver, digo, oye, ¿qué crees? La autoridad tenía 20 días para requerirme, pero ya nunca más me requirió. Sí, y digo de pronto, oye, porque ya no me requirió, ya debería de entender que mi devolución va bien, ¿no? Debería de entender que pues, no hay ningún problema, deberían de devolverme, ¿no? Me han dicho, no, pues no importa, o sea, ellos tienen que devolverte dentro de 40 días y aún así, aunque no te hayan requerido dentro de los 20 días, no significa que ya sea positiva tu devolución, y si al final del día después te ponen como que rechazada, ¿no? La devolución, obviamente me la tendrán que decir el por qué, pero eso no implicaba eso, ¿no? Digo, oye, pero y entonces los plazos para mí sí son forzosos y para ellos como que no, ¿o qué pasa ahí? Bueno, aquí vamos a entender, un requerimiento es una
facultad discrecional de la autoridad. Entendamos, bueno, cuando yo utilizo la palabra discrecional, no me estoy refiriendo a una determinación autoritaria. Discrecional quiere decir que la ley le otorga un determinado margen en el cual se puede mover, fundando y motivando. En este caso, requerirte para que me des alguna observación, algún documento o algo, es una facultad discrecional. Yo te la puedo pedir y si lo acatas, tendrá que ser dentro del plazo que te marque. Que sí, como dices tú, para mí son forzosos, pero para la autoridad no. Bueno, no es cierto, porque yo sí tengo un plazo, que son los 40 días, y es forzoso. Lo que no estoy obligado es hacerte requerimientos. Entonces va por ahí. No es que sea para unos sí es forzoso y para otros no. Es forzoso, los plazos legales son forzosos para ambos. Lo que pasa es que el requerimiento es una facultad discrecional y yo te puedo decir válidamente, pues al inicio yo no te vi ningún requerimiento, no estoy obligado a requerirte. Quien está obligado a presentar la solicitud con todos los elementos eres tú. ¿Sale, Álvaro? Sí, profesor, gracias. De nada. Dime, Itzel. Yo tengo otro caso peor todavía de la autoridad, de una interpretación que está haciendo, bueno, ya tiene como más de un año, que está haciendo la central de grandes contribuyentes en relación al 22 del código, que señala que no está obligado, o sea, que puede emitir una resolución fuera de los 40 días y se va al plazo de los 3 meses conforme al 37 del código, señalando que dice que el código, el 22, únicamente la limita a autorizar la devolución dentro del plazo de los 40 días. Si se pasa este plazo de 40 días, quiere decir que entonces la solicitud ya no va a ser autorizada, sino que, o sea, de manera total, ¿no? Puede ser tanto una devolución parcial como un desistimiento, como una negativa. Y para esos 3 supuestos se va al plazo de 3 meses. No sé ahí usted qué opine de esa interpretación que realiza la autoridad. Pues a mí me parece que no es acertada. Creo yo que el plazo genérico de los 3 meses es cuando la ley no señala plazo específico. En este caso, a mí el procedimiento me parece que es claro el 22 al señalar, tendrá que resolver en el plazo de los 40 días. No dice, tendrá que resolver favorablemente en el plazo de los 40. O sea, resolver, sí, no, te falta, no te doy. Yo así lo interpreto. Y ahora que lo estás diciendo, no hay ningún criterio aislado al respecto. Estoy tratando de recordar cuando lo platicabas, pero no me llega nada a la mente. ¿A usted tiene algún ejemplo de...? No, de hecho, ni el tribunal, ni la Suprema, bueno, por parte del Poder Judicial no hay todavía ninguna tesis, mucho menos jurisprudencia, pero, bueno, PRODECON sí ha emitido recomendaciones y criterios sustantivos. ¿Y qué dicen? En efecto, que no es viable la interpretación que realiza del 22, que únicamente bueno, que ya hay un plazo específico y hay un artículo en particular que señala este plazo, entonces se debe de ir siempre a esta norma y que el 37, como dice, solamente será de manera supletoria cuando no exista un término establecido. No, y aparte me parece que violenta la propia ley federal de derecho del contribuyente, ¿no? Déjeme ver. Sí, el artículo 2, sección primera, creo. ¿El 2? A ver, déjeme. Pero, ajá, son derechos. ¿A ser informado? No.
Déjeme ver qué fracción Es es. la fracción segunda. Sí, ese es del 2. Derecho a obtener en su Claro. beneficio las devoluciones de pago de impuestos que procedan en los términos del Código Fiscal. Bueno, esa es una, pero yo me refiero a la interpretación, porque el derecho fiscal, recuerden que debe de ser interpretado de estricto derecho, y ahí no están haciendo una interpretación de estricto derecho. Y en dado caso de que pretenda hacer una interpretación extensiva, progresiva, siempre debe de ser en beneficio del contribuyente, bajo la idea del principio pro homine o pro persona, pero en este caso a mí me parece que esa es una interpretación en beneficio de la autoridad. Entonces, Sí, totalmente. no me parece para nada aceptable, pero bueno, habrá que analizar el resto de los medios de defensa, de pues cómo vamos a poder defendernos de estos actos pues autoritarios, ¿sale? Pero a mí me parece que es indebido, que ese plazo de 3 meses no aplica aquí y debiésemos de atender a los 40 días. Pero bueno, habrá que ver si ¿cómo se llama? Si este criterio que usted nos comenta de momento local no se extiende de manera federal, que es lo que normalmente ocurre. Bueno, ¿seguimos leyendo? ¿Falta algo o ya acabamos? ¿Sigo leyendo? Falta mucho. Bueno, leemos un párrafo más y ya ustedes leen lo demás para pasar al siguiente procedimiento. Cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera, debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señala el reglamento de este código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado. Apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales solo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que estos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. Ok, bueno, y aquí tenemos ya parte del procedimiento y los plazos que nos comentaba hace un momento Álvaro. Estos 20 días, el cumplimiento, los requerimientos, cómo se va a realizar, el plazo que yo tengo para hacerlo, y pues nos tiene que sumar sus 40 días. ¿Quedó claro entonces este procedimiento? Muy bien. Pasemos al siguiente procedimiento. El siguiente es la compensación del crédito fiscal
que también lo hemos analizado como forma de extinguir el crédito fiscal, ¿se acuerdan? Ya no es necesario que me detenga a explicar en qué consiste, ya hasta les hice examen de ello. Entonces, vamos a entender que esta compensación, ahora sí, cómo funciona. Y vamos a hacer nuestro mismo ejercicio, vamos a trabajarlo de acuerdo con nuestras 6 preguntas. Muy bien. Entonces, Álvaro, ayúdame con la pregunta número 1. ¿Quién puede solicitar la compensación? Los contribuyentes que tengan una cantidad a su favor y que puedan compensar contra que tengan a cargo. Exactamente, aquel contribuyente, ya sea persona física o persona moral, la persona moral puede ser pública o privada, que estén en la situación donde su relación contributiva tienen el carácter de deudor y acreedor de la obligación contributiva respecto del ente fiscal. ¿Sí queda un poquito más clara esta respuesta, sí? Para que yo pueda compensar, pues requiero tener el carácter de acreedor y de deudor con el ente contributivo. Muy bien. Lorena, ¿ante quién se presenta la solicitud de compensación? Sería igual que la de devolución, creo yo, ante la Administración General de Grandes Contribuyentes o ante la fiscal de auditoría de cada administración conforme al domicilio. Ok. ¿Alguien tiene alguna idea distinta? Ante la autoridad, ante la que el contribuyente se constituya pues acreedor de la cantidad que va a compensar. Ok, pero... Ok, a ver, dame un ejemplo. ¿Cómo lo estás imaginando, Fernando? Pues si la Administración Local de Auditoría Fiscal me debe cierta devolución del pago de lo indebido de IVA, por ejemplo, o soy acreedor de algún concepto ante esa autoridad y ante esa misma autoridad soy deudor, quien tiene que pagar algún impuesto a cargo, ante esa autoridad en la que funjo como acreedor y deudor, pues será la que, ante quien debo de presentar esta compensación para liquidar las obligaciones que tenga. Ok, bueno, pues sí, si gustas de manera genérica, me parece, me parece bien, me parece válido como lo estás planteando, pero vamos a intentar ser un poquito más específicos. O sea, bueno, vamos, tenemos la Administración General de Grandes Contribuyentes, está facultada para realizar compensaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quién más? La Administración Central de Devoluciones y Compensaciones. Exactamente, la Administración Central de Compensaciones y Devoluciones. Muy bien. Ahora, ¿quién conoce y resuelve? Aquí la regla es la misma que en el procedimiento anterior. Conoce y resuelve la misma autoridad ante la cual se presenta la solicitud. ¿Sí queda claro? Entonces será la misma autoridad. Si fue grandes contribuyentes, pues ella será la que me tiene que responder.
Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuál es? La forma de interponerlo. Forma de interponerlo, ¿cuál es? Es a través del formato electrónico de compensación. Exactamente. ¿Será por escrito? En este caso, la regla es, hay que revisar si existen formatos autorizados. Y si existe un formato autorizado, pues habrá que cumplir con este formato. Si no existe formato autorizado, es válido con un escrito libre. ¿Queda claro? ¿Sí se me escucha? No, nada. A ver, déjenme conectar un cable un segundo. Decía yo que en este procedimiento aplica la regla de que conoce y resuelve la misma autoridad ante la cual se interpuso la solicitud. Si fue ante grandes contribuyentes, pues conoce y resuelve grandes contribuyentes. Muy bien, después estábamos viendo los requisitos del escrito. Los requisitos del escrito, les decía yo que hay una forma o un formato autorizado, que es el que tenemos que agotar. Dime, Álvaro. De hecho, yo agregaría que en suma hay dos reglas de la miscelánea. Una que es la 2.3.9, que habla sobre estos formatos de 32-41 para grandes contribuyentes. Y creo que el otro de los que son del título cuarto, capítulo 2, sección 2, que te dice el formato, y hay otra regla que te exceptúa de presentar, es la de presentar estos avisos de compensación, la 2.3.12, que si tú, digo, ya esto lo manejamos más los contadores, presentamos las declaraciones a través de estos sistemas electrónicos de pago referenciado del SAT, ya no es necesario presentar este aviso de compensación, ya no es necesario avisar. Avisas dentro de la declaración, porque en la declaración hay llenas que vas a compensar, pero ya no presentas como que estos formatos, ¿no? Entonces, digamos que son como que esas ciertas facilidades que van ya de manera específica que quitan lo general, ¿no? Que antes de que existiera esto, pues presentábamos los avisos, ¿no? Todos los escritos y ya presentaba para avisar a la autoridad que voy a compensar y ya la autoridad si quería me revisaba esa compensación. Ok, vamos. ¿Cómo va avanzando esta circunstancia? ¿Qué es lo que yo entiendo, no? En un inicio, pues era indispensable que solicitáramos aviso de compensación para que nos lo autorizaran. Hoy en día, en virtud de las misceláneas fiscales, el principio de comodidad, se permite que ya no presentemos el aviso, sino que lo hagamos en automático al momento de hacer nuestra declaración anual. Y en dado caso de que note la autoridad alguna irregularidad, nos va a pedir alguna aclaración. ¿Es así, Álvaro? Y esto lo tenemos que sacar de pues, la miscelánea fiscal, que es donde nos establece las reglas para poder hacerlo. En este momento se permite, pues mañana no sabemos qué pase. Pero esta es una regla que se aplica para este momento. Muy bien, pero si vamos a la solicitud, pensemos esta solicitud de autorización o este aviso de compensación, pues veamos lo que se tienen que cumplir los del artículo 18, ya sabemos, así como lo que nos pida el formato autorizado. ¿Sale? Muy bien. Ahora, veamos, por favor, el término para solicitar. ¿Cuál es el término que tengo para solicitar la compensación?
¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Cuando quieran o cuándo? Una vez que se haya presentado la declaración, al siguiente mes de que se genere el impuesto puede compensar. Ok, puedo compensar al siguiente mes cuando son avisos provisionales y demás, pero ¿hasta cuándo? O sea, a partir del siguiente mes y hasta qué tiempo. Igual 5 años. 5 años y con todas las reglas que rigen para la prescripción. ¿Quedó claro? Muy bien. Y ahora sí, ¿cuándo podemos solicitar la compensación? Esto ya nada más resumámelo de lo que vimos en la clase. ¿Cuándo se puede solicitar? Cuando se tengan saldos a favor y al mismo tiempo se tengan créditos fiscales pendientes de pago. Exactamente. Y pregunta Itzel, ¿puede ser con diversos, mi crédito fiscal puede ser diverso de el saldo a favor que yo tengo que quiero compensar de distinto impuesto? ¿O tiene que ser siempre del mismo? Actualmente ya no se puede y ya tiene que ser del mismo impuesto. Exactamente. Entonces, solo puedo compensar IVA con IVA, impuestos sobre la renta con impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, es muy importante, así como lo dijo Itzel, actualmente. Porque esto va cambiando, mañana no sabemos, pero por lo menos hoy no se puede. Dígame, Álvaro. Profesor, ¿cuál es su opinión desde el punto de vista jurídico que vio desde que nos hayan quitado o que hayan limitado la compensación? Y digo, al final, cuando uno se pone, bueno, yo leí la sentencia donde dice que atienden a un test de proporcionalidad, que dije, y eso de cómo, traté de entenderlo cómo funcionaba, ¿no? Pero pues sí dicen, oye, pues trato de beneficiar como que a todo el mundo y le quito derechos a ciertos particulares y entonces limité el uso de esta figura porque le estaban dando un uso indebido, pero pues cuando antes era algo maravilloso, ¿no? Pero no sé, quisiera conocer su opinión. Bueno, ¿qué pienso yo? Y lo he señalado varias veces, que parece ser que la tendencia de hace unos 20 años para acá es llevarnos hacia lo que se le conoce como un terrorismo fiscal, unas cargas hacia el contribuyente a veces parecen desmedidas o desproporcionales, para obligarlo al cumplimiento del pago de las contribuciones. A mí me parece que esta figura, esto que la limitación, porque no se desapareció, sino se limita la compensación, lo que conocemos antes, bueno, las diversas formas que había para compensar. A mí me parece que lo único que hacen es atacar al principio de comodidad. Porque bueno, pues lo que van a ocasionar es que pues yo ya piense 2 veces cómo voy a contribuir. Ahora, yo no entiendo, y esa misma resolución que tú dices, yo no entiendo por qué o de qué modo que a mí me devuelvan un pago o que compense algo que ya pagué indebidamente con algo que debo, afecta a la comunidad. Yo sigo sin entenderlo. O sea, ¿de qué modo? Si no me están regalando nada, es dinero que yo ya había pagado. Pero, si nos vamos al aspecto netamente administrativo, recaudador, pues el tema es, si tú me das dinero, yo ya cuento con esa liquidez. Caso contrario, si en lugar de entregarme el dinero, lo único que me vas a decir es, bueno, pues de lo que me debías, mano, ahí luego nos quedamos. Y no sé si te pasa, o por lo menos a mí sí me pasa, que yo ya cuento con un dinero y a veces ese dinero así como me lo entregan, pues ya lo estoy pagando y entonces, bueno, ni a mi bolsa entró y ya ni me sabe. Yo creo que esa es una cuestión netamente económica recaudadora, pero en el tema estrictamente jurídico, a mí me parece que sí se está afectando a este principio de comodidad
y al derecho establecido, ahora sí, fracción segunda del artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Nos dice Fernando Morales que sí es posible, Álvaro, si nos comparte la resolución, la sentencia, para que la leamos todos, pues si la puedes mandar al chat, por favor, para que todos sepan más o menos de qué va. Dime, por favor, Jorge Alberto. Con base en lo que señala usted y el compañero Álvaro, inclusive cuando surgió la modificación derivada de la ley de ingresos, en la exposición de motivos, el argumento oral era que precisamente atiende a una modificación a la mecánica de la compensación, atendía al interés general en virtud de atacar a la evasión fiscal. Ese fue el argumento principal, porque lo que señalaba en la exposición de motivos, que de hecho no te acreditaba materialmente en qué consistía esta tendencia, era que todos los contribuyentes o la mayoría de los contribuyentes utilizaban esta medida para realizar prácticas de evasión fiscal. Entonces, cuando vino la cascada de amparos, inclusive hubieron varios colegiados que lo que hicieron fue remitirlo a la corte. Y hubo un proyecto muy interesante de un colegiado, donde precisamente con base en el test de proporcionalidad, con base en esta forma de estudio que tiene el colegiado, decía precisamente que esta medida no era idónea, en razón de que derivada de la exposición de motivos, y era muchos de los argumentos que nosotros como contribuyentes o como gobernados hacíamos valer, era que precisamente esta medida no atendía a un interés general, puesto que para atacar una evasión fiscal tienes que atender al caso particular de cada contribuyente. Entonces, lo que tienes que realizar en sí es individualizar a cada uno de los contribuyentes y con base en la individualización de cada contribuyente, verificar cuál en realidad sí realiza una compensación con fines de evasión y cuáles no. Al final, digo, la Corte sí emitió 2 jurisprudencias, donde lo único que dijo, y tal cual fue como muy sacramental, fue no es inconstitucional derivado de que atienda al interés general, puesto que hay prácticas evasivas. Puedes acudir a la devolución. Sin embargo, ahorita vemos, y muchos de mis compañeros contadores lo podrán confirmar, las devoluciones hoy día o son parciales o simplemente no hay devoluciones, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema donde usted bien lo dice, ¿no? No atiende como tal al interés general y más que nada crea una afectación bastante tangible al contribuyente, porque ahora tiene que echar mano no solamente de la devolución, sino inclusive de créditos bancarios para poder solventar eso, porque la compensación, la verdad, ayudaba muchísimo. Claro, reitero, a mí me parece que es un cambio, una tendencia que ya tiene bastantes años que se ha ido moviendo nuestra ley para que poco a poco, pues lleguemos a esto que tenemos hoy en día. Hay que analizarlo, yo no estoy de acuerdo, mi opinión es que atenta a varios principios rectores de los que hemos estudiado. No sé si me atrevería a decir que es inconstitucional, a eso creo que necesitamos un estudio más acuicioso, pero por lo menos sí me parece que violenta varios principios de los que hemos platicado, legales y doctrinarios. Muy bien. Perfectísimo. Entonces, pues ya tenemos también este procedimiento entendido y explicado. ¿Ya ven cómo es muy sencillo hacerlo así? ¿Con las preguntas? Perfecto. Pasemos al procedimiento que sigue, que es la condonación del crédito fiscal. Por eso ya los explicamos, el temario nos pide que los expliquemos en lo sustantivo para posteriormente ir viendo lo procedimental. Entonces, esta figura de condonación la vamos a estudiar la próxima clase porque ya no nos da tiempo en los minutos que restan. Muy bien, ¿alguna duda, comentario de lo que hemos visto los procedimientos el día de hoy?
¿Ninguna? ¿Cuándo es su tercer parcial? Habíamos fijado el 19 de noviembre, pero ese día es viernes, me parece. Está mal. Entonces será el 17 de noviembre, por favor. Correcto. ¿Sale? Será para el día 17, si son tan amables. Déjenme reagendar. Y el día 19 que quede la entrega de quien decida hacer trabajo. Total, eso me lo van a mandar al correo o al WhatsApp. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Contribuciones. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? ¿Nada? Perfecto. Pues muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto. Nos vemos por acá el día miércoles. Hasta luego. Gracias. Profesor, gracias. No, profe, Gracias, gracias. hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Nos vemos.